Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En el mundo de la geopolítica moderna, las religiones juegan un papel fundamental. Lo vimos en la Edad Media y en la Antigüedad, cómo las religiones iniciaron procesos de guerra por la conversión obligatoria y además por el imperio del poder sobre las leyes. Muchas veces ocuparon territorios y le impusieron religiones ajenas. De hecho, en la evolución del cristianismo vino con una herencia directa de lo que fue el judaísmo y posteriormente el islam. Y a través de los siglos ha habido guerras religiosas, confrontaciones por el poder religioso de un pueblo. Pero hoy también vemos que en el Medio Oriente priva, en el caso de los islamistas y musulmanes, toda una visión, unos hacia el terrorismo radical que el propio Estado árabe condena y otros hacia una visión más integrista de la religión, y es la separación entre chiitas y sunitas. Desde la época de la muerte del profeta se han dividido en dos sectores por razones muchas veces de carácter personal más que ideológico, y en el cristianismo la ruptura del protestantismo y todo lo que fueron las religiones cristianas frente al catolicismo. Incluso hubo guerras eminentemente religiosas como la Guerra de los 100 años en Europa. Hoy en día las religiones están llamando, sobre todo los grandes jerarcas, a la paz, a la serenidad, al diálogo, a la conversación, y se respetan en todas partes. Sin embargo, hay un cuestionamiento muy fuerte en el caso de China por el tema del budismo y particularmente por la situación de una región tan particular en el budismo como es Nepal. Hoy la prensa internacional nos trae precisamente una visita que es excepcional. Xi Jinping asistió a una gran ceremonia en Lhasa, la capital, durante una visita excepcional, como decíamos, al Tíbet, donde instó a la unidad étnica y a la armonía religiosa en esa región donde se acusa a China de violar derechos humanos. Naturalmente que hay conceptos distintos en el mundo oriental y occidental de lo que son los derechos humanos, y en el caso del Tíbet es una región controlada por China porque quiere su independencia y su autonomía, como otras regiones del mundo, muchas veces por razones religiosas o culturales, y es el caso del Tíbet. El presidente de China visitó el Tíbet por primera vez desde 2021. Xi Jinping asistió el jueves a un acto conmemorativo del 60 aniversario de la fundación de la región autónoma, donde se acusa a Pekín de violar los derechos humanos. El mandatario dijo que para gobernar, estabilizar y desarrollar el Tíbet, primero se debe salvaguardar la estabilidad política y social, la unidad étnica y la armonía religiosa. Esa vasta zona de gran altitud establecida como región autónoma en 1965, 6 años después de que el 14º Dalai Lama huyera al exilio, fue en su día un foco de protestas contra el gobierno del Partido Comunista Chino. Grupos defensores de derechos humanos acusan a los líderes chinos de reprimir la cultura tibetana e imponer una vigilancia masiva, mientras Pekín afirma que sus políticas han fomentado la estabilidad y el rápido desarrollo económico de una de las regiones más pobres de China. La visita de Xi se produce antes de las posibles tensiones por la sucesión del actual Dalai Lama, de 90 años y que vive en India, donde estableció un gobierno tibetano en el exilio. En julio, el líder budista afirmó que esa institución espiritual continuará tras su muerte y que su sucesor será elegido exclusivamente por su equipo. Los gobernantes chinos insisten en que el próximo Dalai Lama debe ser aprobado por Pekín, lo que plantea la posibilidad de que surjan dos líderes rivales del budismo tibetano. El Dalai Lama reclama el derecho de sucesión. A los 90 años había anunciado, y ya los tiene, que vendría, quién sería el próximo Dalai Lama desde muy pequeño, un niño, y por lo tanto los chinos quisieran que fuese bajo su potestad y su poderío y no dejar a los tibetanos autonómicamente. Toda esta situación se complica en el Tíbet, donde hay una resistencia frente a la chinalización, o sea, la apertura de lo que tiene el Tíbet hacia el mundo comunista que China ha venido imponiendo, el Partido Comunista y los líderes locales, mientras que en la parte espiritual ellos quisieran tener otra visión distinta y seguir manteniendo su unidad. Por eso el Dalai Lama se ha quejado ante la comunidad internacional, incluso está en el exilio en la India, que lo ha protegido, y desde la India es el líder espiritual de toda la comunidad budista del mundo y sobre todo la tibetana. Es un tema para que Naciones Unidas toque nuevamente en esa razón de la defensa de los pueblos primitivos y sobre todo de las religiones y culturas, sin imponer criterios, porque China quisiera nombrar al Dalai Lama desde el poder central de Pekín, mientras que los del Tíbet quieren la dirección, como ha sido siempre, en función de su religión y sus costumbres. Y en cuanto a la situación religiosa también que incide en el Medio Oriente, tiene que ver algo todo lo que es la cultura occidental y oriental. El Medio Oriente es una mezcla de herencia occidental, sobre todo después de la gran dominación
del Imperio Otomano, la presencia inglesa y francesa y divisiones arbitrarias de la región con etnias, y después el caso de Israel, donde los judíos reclaman la presencia por haber estado siempre ahí en ese terreno, y los palestinos, un Estado árabe excluyendo precisamente Israel, y esto ha creado una serie de conflictos, intifadas y guerras. Y ahora estamos viendo hoy en la prensa que a golpe de bombardeos y operaciones, el ejército israelí intensificó su ofensiva en la importante ciudad de Gaza, que es el grupo rebelde que está frente a la autoridad palestina. Y bueno, quieren tomar el último bastión del movimiento islamista Hamas en ese territorio palestino. La comunidad internacional va a considerar el tema ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas, y la idea es tener dos estados independientes y soberanos, donde Israel no sufra ataques como los terroristas de Hamas lo hicieron en una oportunidad en octubre, pero tampoco a Palestina se le borre el mapa, porque tiene derecho a tener su territorio, su población y su gobierno, y es la opinión mayoritaria de la comunidad internacional, dos estados que convivan y a lo mejor en el futuro cooperen, como es muchas veces cuando hay guerras y conflictos. Así fue en la Segunda Guerra Mundial con Europa. Hoy Alemania, Francia, Italia, España, Portugal son una sola nación en la Unión Europea y han evitado los conflictos y guerras que tenían anteriormente. Es un ejemplo de unidad de grandes espacios económicos y geopolíticos que en el Medio Oriente también necesitan resolver, porque ahí también las potencias están dentro del conflicto, unos apoyando a Palestina, otros a Israel, y algunos, la mayoría, sobre todo en América Latina y el Caribe y en lo que es el tercer mundo, la creación de estados independientes y soberanos. El ejército israelí intensificó su ofensiva en Ciudad de Gaza. 5 divisiones participan en la operación con el objetivo de tomar el último gran bastión del movimiento islamista Hamas en el territorio palestino. Los militares israelíes llamaron el jueves a los hospitales y ONGs que operan en Ciudad de Gaza a que se preparen para evacuar hacia el sur del territorio. Se prevé que 60.000 reservistas más sean movilizados, lo que alimenta los temores de que se agudice la catastrófica situación humanitaria en el territorio. Desde hace más de una semana, varios barrios de Gaza, el mayor núcleo urbano de la franja ubicado en el norte, sufren bombardeos intensos de la aviación y la artillería. Muchos habitantes huyeron hacia el oeste y el sur del territorio. Otros palestinos se manifestaron el jueves para exigir el fin de la guerra. El pueblo de Gaza está expresando una demanda legítima, la oportunidad de vivir con seguridad y paz. Las acciones de las fuerzas de ocupación israelíes, demoler infraestructuras y hogares, matar a miles de civiles y dejar a la población hambrienta, deben llegar a su fin. A inicios de agosto, el Gabinete de Seguridad presidido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu autorizó un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes. También pretende hacerse con el control de toda la franja, liberar a los rehenes y desarmar a Hamas. En ese territorio palestino siguen cautivos 49 rehenes, de los cuales 27 están muertos, según el ejército. Son los restantes del grupo de 251 rehenes que tomó Hamas en su ataque sorpresa el 7 de octubre de 2023 en Israel, detonante de la guerra. El presidente Donald Trump tiene una campaña abierta y algunos de sus seguidores para que le otorguen el Premio Nobel de la Paz. Recordemos que el presidente también anterior tuvo el Premio Nobel de la Paz sobre todo por la actitud ante conflictos como el de Irak. En ese sentido, Barack Obama fue un ejemplo. Sin embargo, el presidente Trump quiere tenerlo señalando que va a acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha ayudado a terminar el conflicto entre Irán e Israel, que está tratando de terminar con el caso de Palestina, e incluso que en India y Pakistán él influyó. Sin embargo, los conflictos y guerras siguen en el mundo, por eso nos permitimos hoy, en la parte de nuestro análisis internacional, referirnos a esos conflictos actuales, especialmente los que siguen vigentes, como el de Ucrania, el de Taiwán, el de Gaza y muchos en África también. Después tenemos una entrevista especial sobre la tecnología y la ciencia y el mundo de las finanzas. Ya regresamos. Realizan los grandes conflictos internacionales. El primero que hay que señalar es el permanente conflicto entre Rusia y Ucrania. Es el conflicto más significativo de Europa, cuando la invasión rusa a Ucrania ha provocado una crisis humanitaria masiva, un aumento de los precios de la energía y los alimentos a nivel mundial y una escalada de las tensiones geopolíticas por la inclusión de las grandes potencias, Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea con la OTAN, además de la actitud vigilante de China y la actitud agresiva de Rusia y frente también la colaboración de Occidente con Ucrania,
poniéndole elementos internacionales al conflicto. La paz en esta región es crucial no solo para detener el sufrimiento humano, sino también para estabilizar la economía de la región y del mundo. El desarrollo sostenible de Ucrania es, una vez que termine el conflicto, sería fundamental para reconstruir la infraestructura y la sociedad y para reabrir relaciones diplomáticas de Rusia con el mundo, como lo está pretendiendo el presidente Trump al reunirse recientemente con los europeos y antes con Putin, y esperamos la reunión tripartita entre Putin, Trump y el presidente Zelensky de Ucrania. Pero en el Medio Oriente sigue la situación entre Israel y Palestina, como un conflicto permanente con brotes de violencia periódica que impiden la resolución del problema. La paz es esquiva debido a las profundas divisiones históricas, religiosas y territoriales, y el desarrollo de una solución de dos estados con el reconocimiento de la soberanía de ambas naciones es esencial para una paz duradera. Además, es necesario un desarrollo económico y social equitativo en la región para abordar las causas profundas del conflicto, y ojalá pudiéramos ver un Estado palestino independiente y soberano frente a una Israel segura, sin ataques como el del pasado octubre, con violencia de Hamas, pero también sin la destrucción que ha ocurrido contra Palestina en los últimos tiempos. Y siguen las tensiones entre Estados Unidos y China. Las crecientes tensiones entre las dos superpotencias mundiales tienen ramificaciones a nivel global. Los desacuerdos en materia de comercio, tecnología, derechos humanos y el estatus que Taiwán genera inestabilidad. Esa isla reclamada por China es apoyada por Occidente y especialmente por Estados Unidos. La paz en esta relación es vital para evitar un conflicto que tendría un impacto catastrófico peor que lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania. El desarrollo de una cooperación en áreas como el cambio climático y la seguridad global podrían ayudar a mitigar las tensiones y promover una existencia pacífica. En Sudán sigue el conflicto, particularmente por la violencia provocada por la lucha de poder entre dos generales, ha desencadenado una crisis humanitaria. Millones de personas han sido desplazadas y la hambruna se cierne sobre la población. La paz en Sudán es la única solución para poner fin al sufrimiento. La comunidad internacional necesita presionar a los líderes para que estos negocien. El desarrollo de Sudán es indispensable para estabilizar el país, construir instituciones democráticas y atender las necesidades básicas de la población. Naturalmente que dentro de las crisis también está la de Venezuela, que debe solucionarse en paz, en tranquilidad, en diálogo, e influir dentro del concepto de la paz internacional por la negociación, como lo establece el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y no mediante la violencia o mediante el uso militar. Es necesario que la comunidad latinoamericana y caribeña, como también la comunidad mundial, pueda interceder para evitar conflictos que pueden dañar no solamente a Venezuela, sino a Estados Unidos y a la región en general. Ojalá se imponga esa negociación necesaria y la convivencia y coexistencia de sistemas, por distintos que sean. Bolivia ha tenido un nuevo cambio en la política de ese país y seguramente armonizará con todos los países, igual que Brasil y México, a pesar de las diferencias, tendrán que tener la integración latinoamericana como meta, y es la única forma de ser, como los europeos, un continente en desarrollo, en democracia y en paz.